Para todos. Vamos a comenzar con Madeleine. Ella está aquí por parte de Amnistía Internacional. Es investigadora para México del Secretariado de Amnistía Internacional. Tiene formación en Derecho Internacional y Desarrollo y amplia experiencia en el tema de derechos humanos en México, habiendo trabajado para organizaciones mexicanas de defensa de derechos humanos, las Naciones Unidas y también para la cooperación internacional. Es candidata a doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional de Australia. Sin más, vamos a dar paso a su ponencia, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias. Sí me oyen bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, buenas tardes. Como decía Elena, vengo de Amnistía Internacional. Como a lo mejor saben ustedes, como organización internacional somos un movimiento de casi 7 millones de simpatizantes en todo el mundo. Entonces vengo aquí el día de hoy un poco con una perspectiva de nuestro movimiento global en este momento, que justamente se encuentra analizando el tema de migración y la movilidad humana como movimiento global. Y lo interesante es ser testiga en estas discusiones justamente que estamos teniendo en este momento en nuestra organización, porque obviamente a nivel global el tema está muy centrado en la crisis en Europa y la crisis de los refugiados de Siria. Entonces, todos sabemos que en semanas recientes tuvimos los primeros barcos de migrantes que fueron deportados de Grecia a Turquía como parte de un plan muy controversial en la Unión Europea para acotar el flujo de llegadas. Pero nosotros estamos viendo en Amnistía Internacional como movimiento queremos abordar el tema en todas las regiones del mundo. Y estamos viendo que no solamente en Europa tenemos problemas o tenemos gobiernos que quieren tener soluciones que faltan atacar las raíces del problema. También estamos viendo que a partir de 2014 aquí en México hemos visto un endurecimiento en el tema y por primera vez en los últimos años hemos visto que México empieza a superar a los Estados Unidos en cuanto al número de deportados que tiene, deportados masivamente. Entonces estamos viendo la frontera sur de México como una parte de esta historia de una crisis mundial en cuanto a las respuestas de los gobiernos en el tema. Entonces, mi presentación voy a ser muy breve para dar algunos panoramas muy generales en el tema y lo que estamos viendo en Amnistía Internacional, desde luego que somos una organización de incidencia y campañas, para luego pasar la palabra a mis compañeras que van a poder entrar en detalles más específicos de algunos vertientes de este tema que estamos viendo. Pero quería ponerles esta diapositiva, van a ser 3 diapositivas muy sencillas, para decir que como organización y como investigadores desde el Secretariado Internacional de Amnistía, hemos estado viendo este tema durante varios años. Hemos estado hablando con migrantes, hablando con defensores de migrantes y de vez en cuando hacemos un trabajo intensivo en este tema y publicamos un informe. Hace varios años que no lo hemos hecho y justamente estamos otra vez viendo cómo intensificamos este trabajo para investigar de lleno otra vez, derivado del contexto que estamos viendo. Pero bueno, a 6 años de nuestro último informe en 2010 que se llamó Víctimas Invisibles. Entonces voy a hablar un poco de qué tanto el acceso a la justicia para las personas migrantes ha cambiado o no ha cambiado el día de hoy. A 6 años de nuestro informe les quería preguntar si realmente hemos cambiado algo. En 2010, aquí leo textualmente de nuestras recomendaciones al gobierno mexicano. Amnistía Internacional, eso es lo que pedimos en 2010 en este informe. Amnistía Internacional pide a la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, los gobiernos estatales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación que
promuevan el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes entre todas las autoridades federales y condenan activamente la discriminación contra esas personas. También recomendamos en 2010 que se difunda en México y Centroamérica, con la ayuda de las autoridades y la sociedad civil, información a los migrantes o posibles migrantes sobre los peligros a los que se enfrenten, sobre sus derechos de acceder a la justicia y sobre los mecanismos para hacerlo. Bueno, no elaboro, solamente les quería dar un vistazo de lo que hace 6 años estábamos diciendo. Y yo me pregunto, ¿serán muy diferentes nuestras recomendaciones el día de hoy? Entonces, eso es lo que yo les quiero preguntar en este contexto de hablar de la importancia de este fallo de la Suprema Corte en el caso de las fosas clandestinas de Tamaulipas. ¿Realmente estamos avanzando? Bueno, algunas cosas del panorama han cambiado, como sabemos. Desde Amnistía Internacional y con la ayuda de varias organizaciones aquí en México estamos monitoreando que, claro, las rutas han cambiado. Tenemos una ley que no tuvimos en 2010, tenemos un plan del Frontera Sur, pero realmente en carne propia el acceso a la justicia para los migrantes ha cambiado. Nosotros pensamos que cuando contamos con un fallo de la Corte que ni siquiera reconoce a la población migrante como víctima, como tal, que más bien toca el tema de lado en cuanto a si las personas migrantes son víctimas o no, nos preguntamos, ¿realmente hemos avanzado? Entonces, creemos que deja mucho por desarrollar en lo que van a ser las versiones últimas de la sentencia de la Corte. También poniendo énfasis en el hecho de que no se reconocieron como víctimas de desaparición estas personas en el fallo de la Corte, derivado del artículo 24 de la Convención Internacional sobre desaparición forzada. Sabemos que una víctima de desaparición forzada va a ser víctima de desaparición forzada hasta que no se encuentren restos. Entonces, los restos del hijo de Bertila se encontraron hace relativamente poco. Entonces, mientras tanto, se tenía que reconocer como víctima de desaparición, y la justicia respecto esa situación tenía que haberse reconocido en el fallo de la Corte. Entonces, desde Amnistía Internacional, si bien vemos que el fallo de la Corte es un avance, también vemos que cuando hay que preguntarse por temas tan medulares como preguntarse si las personas migrantes se pueden considerar víctimas en este país, preguntarse si se pueden considerar víctimas de desapariciones. Realmente nos parece que quizás los avances están siendo demasiado lentos. Porque en un contexto global, cuando en una organización global como Amnistía, yo veo a mis colegas en Europa hablar del tema, hablar de las personas inundándose en el Mediterráneo y todas las cosas horribles que escuchamos en las noticias de ese lado, y que no saben qué está pasando aquí en México, la gravedad de los asuntos. Realmente yo me volteo a ver y digo, bueno, no estamos trabajando lo suficientemente aquí para que se conozca esta realidad y para que se reconozcan como graves violaciones de los derechos humanos estos temas. Porque realmente lo que vemos es que el flujo desde Centroamérica nos pone en un momento de crisis. La aplicación del Plan Frontera Sur ha dado un incremento de las expulsiones y detenciones de las personas, y estoy citando datos hasta noviembre del año pasado, 2015, había más de 178,000 personas migrantes que habrían sido detenidos por el Instituto de Migración, frente a 127,000 aproximadamente de 2014. Entonces, el número de detenciones y deportaciones de personas de Centroamérica es inédito, y yo me siento en mi oficina al lado de la investigadora para Honduras,
la investigadora para El Salvador, la investigadora para Guatemala. Híjole, y van regresando de misiones y cada vez con una realidad más encrudecida. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente tenemos aquí en México la lógica puesta en que no solamente estamos hablando de una crisis de migración, movilidad humana, pero también de asilo y refugio? Entonces, porque la realidad de esos países y de dónde vienen nos marcan el camino de hacia dónde vamos y la preocupante realidad de las autoridades que puedan dar asilo en este país. Entonces, la falta de capacidad y recursos que tienen. Bueno, les voy a señalar algunas de las cosas que hemos estado haciendo en Amnistía Internacional, porque justamente el día de hoy, el 17 de mayo, estamos a pocos días del aniversario de otro masacre, muy oscuro, seguro lo han comentado en meses anteriores. Entonces, si pasamos, bueno, la primera diapositiva, esos son unos ejemplos de lo que estamos haciendo en Amnistía Internacional. O sea, tenemos, sí, perfecto, si vamos a esta, pues estamos viendo que hay varios hechos que nos marcan la emergencia que estamos viviendo, no solamente desde 2010, con la masacre de Tamaulipas 1, como sabemos. Estos son algunas de las peticiones, no sé si logran ver. Se sabe de Tamaulipas 1, o digamos de los 72, se sabe que alguien dio la orden de masacrar a los 72, pero no sabemos quién. Se sabe que se encuentran 72 cuerpos, pero no se conocen la identidad de 11. En fin, vamos, o sea, tenemos varios diapositivas para cada uno de las masacres que se han dado, 2010, 2011, 2012, pero no solamente hace 6 años cuando estábamos publicando nuestro último informe. El año pasado también Amnistía Internacional fuimos parte de un equipo de varias personas de varios organizaciones que atestiguamos o hablamos más bien con sobrevivientes de un masacre en Sonora, en uno de los pasos más peligrosos cerca del municipio de Caborca, donde varios hombres en junio de 2015 armados atacaron un grupo de aproximadamente 120 personas migrantes centroamericanos en el estado de Sonora. Y al día de hoy estamos a mayo de 2016 y no sabemos de una investigación que se haya llevado a cabo. Estuvimos ahí hablando a esos sobrevivientes de ese masacre cuando vinieron acá a la Ciudad de México después de eso. Y entonces no solamente son estos casos digamos, emblemáticos que suenan mucho de fosas clandestinas, pero están pasando estas cosas con una frecuencia bastante alarmante. Si pasamos a la otra diapositiva, bueno, lo que yo quería decir es que el día de hoy, el 17 de mayo, estamos a pocos días del aniversario de lo que fue Cadereyta. Entonces, el 13 de mayo, viernes pasado, se cumplieron 4 años desde que fueron encontrados los restos de 49 migrantes, 42 hombres y 7 mujeres, al lado de una carretera en la población de Cadereyta, Nuevo León. Y hasta ahora el caso sigue sin resolverse. No se sabe qué pasó ni quiénes condujeron esta masacre. 8 de los cuerpos fueron identificados como ciudadanos de Honduras y el resto siguen sin identificarse. Entonces, las peticiones en ese momento que estábamos haciendo llegar el viernes pasado a las autoridades se pueden replicar para Cadereyta, para el masacre que habló del Sonora del año pasado, para Tamaulipas 1, para Tamaulipas 2. O sea, básicamente podríamos más o menos hacer un copy-paste a estas autoridades y decir, a la PGR, dinos lo que está pasando. Dinos quiénes son los responsables. Así, investigación y sanción. O sea, llegar a una consignación por lo menos. Hacienda, asegurar que el mecanismo de justicia transnacional que tenemos ya para una cooperación entre procuradurías de México y otros países que tengan los recursos suficientes a la CEAF
por favor, que ayuden en asistencia, atención y reparación para las víctimas, y ayuden en lo que son las entregas en diferentes países en Centroamérica. La CNDH, realmente tenemos muchas necesidades de ayuda de la CNDH para que haya mejoras en este sentido. De hecho, el caso que llegó a la corte, los dos familiares el salvadoreños que llegaron a la corte tienen una queja abierta a la CNDH, pero no tenemos una recomendación de la CNDH al respecto. Entonces, me pregunto, ¿cómo puede un caso atravesar todo el sistema judicial mexicano para llegar a la corte y no tener un fallo del Ombudsman Nacional? Eso es preocupante. Entonces, bueno, que los diputados también estén haciendo todo lo que puedan y las diputadas para apoyar a estos mecanismos de justicia transnacional en diferentes países. Entonces, es un vistazo nomás de algunas cosas y debates que justamente en este momento nos estamos dando dentro de Amnistía Internacional, porque estamos aquí muy en el contexto mexicanizado, y si no podemos verificar estas personas como víctimas de graves violaciones de derechos humanos, estamos con muchas necesidades de avanzar en el acceso a la justicia, y en ese sentido Amnistía Internacional en este año y el próximo vamos a estar, ojalá, intensificando nuestro trabajo de investigación respecto a este tema de movilidad humana en México. Y en cuanto a esas investigaciones, espero ver a muchos de ustedes en sus organizaciones cuando me toque hacer la investigación. Muchas gracias. Gracias, Madeleine. Por cuestiones de tiempo vamos a dar paso inmediatamente a la segunda ponencia. Con ella tenemos a Rosa María Álvarez González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene estudios de posgrado en Derecho Privado en la Universidad de Nápoles, de Italia, y es doctora en el programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es investigadora titular de tiempo completo en este instituto en las áreas de Derecho de Familia y Derechos Humanos. Es profesora de la materia de Derecho Familiar en la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hasta 2010 fue miembro de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Fue jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otras, Campo Algodonero versus México. Es autora de innumerables trabajos sobre derecho de familia, derechos de mujeres, de niñas y niños y derechos humanos. Es coordinadora del Diplomado Violencia Familiar y Derechos Humanos que se imparte en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, este año en su 14ª versión, y es co-coordinadora del Núcleo Multidisciplinario de Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Por favor, Rosa María. Gracias. Quisiera yo, por supuesto, haciendo gala de mi buena formación familiar, de dar las gracias a la organizadora principal de este evento, que es mi querida Elisita Ortega. Gracias por esta invitación y gracias por permitirme participar con tan notables miembros de la mesa que hoy me acompañan. Le había yo preparado y les voy a leer textual porque ya lo cambié, por supuesto, soy mujer que cambia de ideas muy rápidamente, pero esta vez la cambié en función de todo lo que he escuchado esta mañana. Me había planteado centrar mi participación en este seminario, por supuesto, con el tema de la justicia, del acceso a la justicia de las mujeres migrantes, me dedico en los últimos años a tratar de defender los derechos de mujeres y de niñas, niños y adolescentes, cosa que no es fácil en un contexto que ya estamos viendo cada vez más terrible. Sin embargo, una nota parecida el pasado viernes 13 en el periódico Reforma, además de sumirme en una profunda depresión.
me hizo cambiar el contenido de mi participación para hacerla más teórica, si no es que más retórica. Olvídense, ya no voy a hacer retórica, ya no voy a hacer teórica, me voy a referir en aras del tiempo que nos alcanza permanentemente. Perdón, bueno, tú me dices cuándo, porque la tecnología a mi edad ya no se me da. La nota se refiere a las declaraciones que hizo la titular de la Procuraduría General de la República ante los familiares de víctimas de desaparición, en las que reconoce que la Procuraduría no cuenta con los recursos económicos y capacidades para emprender acciones de búsqueda y de investigación de casos. Bueno, ¿qué les puedo decir al respecto? Anunció la titular de la PGR que existe el compromiso, sin embargo, de trabajar para que en el proyecto próximo del presupuesto del año siguiente se asignen más recursos a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bueno, este es un argumento que verdaderamente rebasa todo lo que se ha dicho aquí y que creo que nos deja en una situación aquí sí a todos, en una situación de indefección, porque ¿qué podemos hacer si no hay recursos? Si la función que yo desempeño o trato de desempeñar no la puedo desempeñar porque no hay los recursos suficientes, pues esto que está sucediendo y esto que estamos analizando, y bienvenida la resolución o cuando venga la resolución de la Suprema Corte de Justicia, bueno, es un avance. Pero ¿qué podemos hacer ante esa falta de recursos de una Procuraduría que no puede cumplir cabalmente con sus actividades porque no tiene los recursos suficientes? De acuerdo con sigo citando a la Procuradora. De acuerdo con las cifras presentadas a los familiares de las víctimas y sus representantes, no solo por supuesto de este caso, sino de todas las fosas que se han encontrado a lo largo y ancho de la República, en Veracruz, en Durango, de las cuales no se ha hablado, por cierto, mucho, de las fosas que encontraron restos de personas en Durango, por supuesto las de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, en fin, vuelvo a la Procuradora. De acuerdo con las cifras presentadas a los familiares de las víctimas y sus representantes, en la actualidad la Fiscalía, esta especializada en búsqueda de personas desaparecidas, solo tiene 29 agentes del Ministerio Público y 58 elementos para el trabajo de campo. Y le han asignado solo del ámbito federal más de 1,000 expedientes, por lo que el personal, y se me hacen poquitos para lo que se ha hablado esta mañana aquí, 1,000 expedientes se me hacen muy, muy pocos. Por lo que el personal es notoriamente insuficiente. Se estima, dice la Procuradora, según el periódico Reforma, que hay más de 28,000 personas desaparecidas según las cifras oficiales del Registro Nacional en la materia. Creo que con esto deberíamos cerrar este seminario e irnos a nuestra casa a llorar, porque la propia encargada de la Procuración de Justicia de este país dice que no va a poder actuar, que no va a poder resolver una mínima parte de estos 28,000 desaparecidos en México. Bueno, pues cerramos la tienda y nos vamos todos a nuestra casa a guarecernos de las posibles invasiones de los malos que están ahí a lo largo y ancho de nuestro país.
Y se ha hablado aquí mucho de impunidad, por supuesto, pero no se ha hablado mucho tampoco, y creo que deberíamos empezar a hablar ya más de corrupción, porque la impunidad no va sola, está a la base de la impunidad está la corrupción. Y entonces, como se ha planteado en algunas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los causantes de estas desapariciones, de estas violaciones gravísimas de derechos humanos a las personas, no están identificados y me temo que nunca van a ser identificados. Pero sí están identificables las autoridades que estaban ahí para hacer algo y no lo hicieron. Creo que esas sí tienen nombre y apellido, y sería muy sano por salud social que empezáramos a identificar esos personajes que no hicieron adecuadamente su trabajo y que no se escudan en argumentos como este, que no tenían recursos económicos para cumplir con esa obligación. Creo que debemos encontrar nuevos mecanismos, nuevas formas de acceder a la justicia de todas las personas que estén en este país, sean migrantes, sean nacionales, sean menores de edad, porque ese es otro de los aspectos que no se menciona mucho, a los niños, niñas y adolescentes que a lo mejor ahí están en las fosas, pero que no los identificamos. Y terminaría, todavía tengo, diciendo que los culpables no los vamos a encontrar, como no se han encontrado a lo largo de quizá 20 años, ya puedo hablar de 20 años de impunidad y de no resolución ni no acceso de las víctimas a la justicia, pero sí podríamos empezar por identificar a los malos funcionarios que no han cumplido con sus deberes cabalmente. El panorama del contexto, ya se ha dicho también, es muy importante. Y creo que el contexto donde se están desarrollando estos hechos de violencia contra los migrantes, pues están ahí a la luz, están en los periódicos también, ¿no? Y ya como sociedad nos hemos acostumbrado a verlos como algo normal, y creo que eso es uno de los aspectos que deberíamos llamar la atención para que no lo veamos como una cosa normal, ni que no se pueda resolver por las autoridades. Si las autoridades son incompetentes, bueno, cambiemos esas autoridades, pero no seamos indiferentes hacia lo que está sucediendo. Vemos las fotografías en los periódicos del tren, de la bestia que va allí, y ya no nos causa ninguna extrañeza, ya forma parte de este contexto de violencia que este país en el que este país se ha recrudecido en los últimos años. No seamos indiferentes, porque la indiferencia efectivamente sí lleva a la posibilidad de que los malos sean los que forman parte de la organización pública, y los que no forman parte de ella, pero que participan muy activamente, no nos avasallen. Somos más los buenos, y entonces creo que podremos iniciar acciones conjuntas que permitan salvar esta posibilidad de las que ya nos mencionabas ahorita, que en lugar de ir avanzando vamos en pleno retroceso. Entonces el contexto en este sentido, yo tendría la reflexión de que siempre debe tomarse en cuenta, porque si no lo tomamos, pues caemos en la resolución formal de los asuntos, como ya lo vimos en el análisis de los
asuntos que han sido llevados hasta la Suprema Corte de Justicia. Es una justicia formal, pero no es una justicia real. La justicia real se va a dar cuando sepamos quiénes están ahí en las fosas con su nombre y apellido, a quienes se les calcinaron sus restos, y que reconozcamos a las familias de esas personas como también víctimas de esta situación de contexto que priva de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Vamos a dar paso entonces ahora a Andrea. Andrea González Cornejo es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es profesora de asignatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coordinadora del Comedor para Migrantes San José, Huehuetoca, que sí, tuvo que cerrar. Y es consultora en diversos proyectos relacionados con temas migratorios. Sus principales líneas de investigación son procesos migratorios, regiones y fronteras, construcción social del espacio, derechos humanos, jóvenes, mujeres y familias, comunidades indígenas y migraciones laborales. Por favor, Andrea. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nada más, sí, el comedor cerró hace un año, ¿no? Justo por todo lo que se ha estado hablando aquí, por razones de inseguridad, y pues donde el Estado no podía garantizar la seguridad ni de migrantes, ni de voluntarios, defensores, ni nadie, ¿no? Como en el resto del país. Bueno, yo además de la parte académica soy parte de un colectivo que se llama Ustedes Somos Nosotros, que trabajamos temas migratorios. Pues consideramos que la academia debe ir de la mano de la acción colectiva y la justicia social, si no le vemos como mucho sentido, ¿no? Y bueno, por eso trabajamos directamente con los migrantes como defensoras, defensores. Y desde ahí es desde donde yo les voy a hablar, ¿no? Como los retos que tenemos las y los defensores y las organizaciones que trabajamos día a día con los migrantes en esta situación de acceso a la justicia, de acceso a la información, de no revictimización de las víctimas, que es algo que está pasando muchísimo. Tenemos como varios temas también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos gustaría platicar, ¿no? Y bueno, pero quiero empezar como un poco el caso de los 72 migrantes de San Fernando fue un caso emblemático y paradigmático, porque a pesar de que miles de migrantes año con año por todo el territorio nacional desaparecen, están en fosas clandestinas, están enterrados en cualquier panteón municipal o tirados en algún barranco sin ser nunca identificados, el caso de los 72 fue tan fuerte que logró que volteáramos a ver la situación de la migración en tránsito por México de una manera como mucho más consciente de la tragedia que vive y de la vulnerabilidad que viven los migrantes en tránsito, y no desde un tema de pobrecitos, sino más bien del infierno en el que se ha convertido este país para ellos, ¿no? Entonces, claro que es muy importante que se atraiga el caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ojalá que esto pueda sentar un precedente para que muchos otros casos de fosas clandestinas, de desapariciones forzadas, de violaciones a los derechos humanos puedan irse resolviendo, porque detrás de cada víctima hay también una historia de dolor impresionante, ¿no? Entonces, bueno, yo con lo que quería empezar era con
Si no lo conocen, vean un sitio que se llama 72 Migrantes, que es un esfuerzo que hicieron periodistas, académicos, intelectuales de todo el país, tratando de darle voz y rostro a estos 72 personas que algunos sabemos cómo se llaman, otros no. Entonces, en algunos textos se reconstruye la historia de las y los migrantes, y en otros, pues, al ser una persona no identificada, se trata de regalarle una historia a esa persona, ¿no? Entonces quería como empezar con tres de estas historias, leérselas. Son chiquitos, ¿no? Esta es el migrante 57, no identificada. Quién sabe cuánto faltará, pero otros han cruzado Estados Unidos y han encontrado trabajo y hasta mandan traer a su familia. No soy el único en atravesar, soy el 57 de 72, pero no caminamos juntos los 72, llamaríamos demasiado la atención. Caminamos a buen paso, cada quien con su pensamiento, caminamos de sol a sol, caminamos sin detenernos así. Otros lo han hecho. Seguro ya pasó lo más duro. Tamaulipas suena a flor, a tulipán, a buena sombra. A pesar de los huizaches se puede caminar. Claro que cuesta trabajo llegar, pero se llega. A los demás no los conozco y se me hace más fácil platicar con las mujeres, sobre todo en la noche, cuando andamos con un pocillito caliente en la mano e intercambiamos unas cuantas palabras, no muchas, las indispensables. Son como 14 las mujeres, pero apenas si levantan los ojos. Guardan todas sus fuerzas para el camino, son anónimas. Toda la vida conviene ser anónimo, mejor no tener nombre. Allá me lo voy a hacer, allá lejos del Salvador y Honduras, lejos de Ecuador y Brasil, lejos de la favela y la inundación, de las aguas negras y del techo caído, lejos de la intemperie y las armas de fuego, los rifles, las carabinas, los cartuchos y los cargadores, lejos de la policía y de los cárteles. Allá nuestras colonias que trepan por el monte sin luz y sin agua, allá en los derrumbaderos, allá donde la vida está en obra negra, allá esperan la noticia. Ya llegué. Dejé a Martina y a los 5 hijos. Dejé a Ángel de 3. Ya come solo. Ángel ya come solo. Lo que hay es que no es mucho, pero él lo come solo. Me están esperando. Cuando llegue les aviso y les mando. El lunes 23 de agosto, 72 hombres y mujeres son masacrados. Tamaulipas no sabe nada. Uno solo, a quien los asesinos creyeron muerto, es el que avisa, el único sobreviviente. Luis Freddy Lala Pomavilla, ecuatoriano. Los encontraron amarrados. Algunos les dieron el tiro de gracia, el rostro contra la tierra. Al sobreviviente habrá que salvarlo de ahora en adelante, salvarlo de México, salvarlo de sí mismo, salvarlo del disparo que no le dio, salvarlo de nuestro continente, salvarlo para que pueda ir a ver a Martina y a sus 5 hijos, explicarles lo inexplicable. Otro chiquito. Supe de Miguel Ángel Cárcamo cuando él ya estaba muerto y comprendí gran parte de su historia, porque yo, como prácticamente todos los mexicanos, tengo familiares y amigos migrantes. Miguel Ángel nació hace 40 años en El Guante, una comunidad de Cedros, municipio del departamento fronterizo Francisco Morazán, en el centro de Honduras, y estaba acostumbrado a ver que solo aquellos que se iban al norte podían disminuir su miseria. Así que hizo a su lado sus trabajos temporales, juntó $150 y se encaminó a Estados Unidos. Se fue acompañado por 2 de sus cuñados y poco después de ingresar a México, unos agentes lo detuvieron para deportarlo. Lo intentó de nuevo y días después fue asesinado en Tamaulipas. Dejó 4 hijos, Petrona de 16 años, Ángel Rogelio de 13, Jessica de 5 y Luis Miguel de 3. El jueves 2 de septiembre de 2010, su esposa, Marlene Suárez, de 34 años, con quien se casó hace 2 décadas, encabezó el velorio en su casa y el entierro en el cementerio de la comunidad del Guante. La tumba de Miguel Ángel está ahora junto a la de su madre, muerta hace poco más de 20 años. Y yo estoy lleno de indignación y vergüenza porque en mi país le quitaron la vida a él y se la estropearon a su familia. Bueno, hay 72 historias como estas, pero quería como empezar con esto porque estas personas tienen nombre, tienen rostro, tienen familia, tienen sueños, tienen dificultades, entonces hay que verlos como eso, ¿no? O sea, no son números, no son 72
migrantes, son 72 personas con 72 familias, y no son 72, son miles que desaparecen, ¿no? Y creo que por eso tenemos que empezar, ¿no? Por eso es importante lo que platicaban en la mesa pasada y ahora, este asunto del acceso a la verdad y el acceso a la información. No hacerlo, que las familias no puedan saber qué pasó con su familiar, es volverlo a victimizar una y otra vez. Y si lo piensan desde términos pues como más personales, no jurídicos, es de una crueldad impresionante, ¿no? Y creo que desde ahí se tiene que trabajar muchísimo, ¿no? Otra cosa que a nosotros nos preocupa es la no reparación del daño, ¿no? Se reconoce que las víctimas son víctimas, se reconoce que hay desaparecidos, bueno, todo lo que ha sucedido, ¿no? Que llegan cuerpos que no era el cuerpo, que ya lo lloraron y que resulta que no, o que no los encuentran, ¿no? Pero y realmente no hay nunca una reparación del daño, ¿no? Cuando mucho la gente puede contar con información, y eso no es suficiente, ¿no? También vemos que hay últimamente cada vez más el actuar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas trata cada vez más a las víctimas migrantes y mexicanos, porque nos ha tocado acompañar casos de ambos, como si la comisión le estuviera haciendo un favor a las víctimas. Y eso no es así, ¿no? Es su trabajo, pero así se lo hacen saber. O sea, desde cosas tan tontas como que alguien tiene que esperar en un hospital y necesita una cobija, y llega la gente de la CEAB y les dice: híjole, no, es que no te la compré porque está muy cara, cuesta 80 pesos, ¿no? O no depositan el dinero para el autobús de alguien que va a mandar una denuncia. O sea, todo el tiempo es trabajar con la CEAB como si le estuviera haciendo un favor a las víctimas, ¿no? Y creo que eso es algo en que las organizaciones tenemos que trabajar mucho, sí. Y bueno, sobre lo que decían en la mesa pasada, no quieren denunciar las personas, sí por el tiempo, pero también por el trato que dan el MP y las fiscalías especializadas en delitos cometidos en contra de migrantes, en donde cada vez que la gente denuncia, intentan decirles: no, bueno, te vas a tardar muchísimo tiempo, son 3 meses, ¿para qué? ¿No? O sea, al fin y al cabo, si la gente se decide ir, ese es su problema, pero es grave que las propias instituciones que procuran justicia traten de disuadir a los migrantes para denunciar. Y en ese sentido, hemos visto, sobre todo en la estación migratoria de la Ciudad de México, que es la que a mí me toca ver, el mismo actuar en los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es impresionante cómo cuando la gente se acerca y les dice: fuimos víctimas de delito, los propios visitadores dicen: sí, pero es muy tardado. ¿Estás seguro que te quieres quedar 3 meses en la estación? No sé, ¿no? Entonces eso me parece grave, muy grave, ¿no? Y lo hemos dicho y lo hemos denunciado y sigue sucediendo, ¿no? Entonces, los migrantes, ¿en dónde se encuentran? En un estado de indefensión en donde ni el MP, ni la CEAB, ni la Fiscalía, en algunos casos ni la CNDH, Grupo Beta, que es el que da, como dicen ellos, el pitazo a migración para que 5 minutos después los detengan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que la sociedad civil desde hace mucho tiempo es la que está teniendo que trabajar en estos espacios que
que el Estado no está cubriendo y que tampoco es una prioridad. O sea, a mí me parece que la situación de la migración en este país no es para nada una prioridad. Lo vemos con el Programa Integral Frontera Sur, el endurecimiento de la frontera, México como un embudo, mayores violaciones a derechos humanos, mayor vulnerabilidad de los migrantes, ¿no? Estamos haciendo mucho más que nunca, el trabajo sucio, ¿no? Y bueno, y nada más una cosa, porque ya se me acabó el tiempo, creo que sí hay que dar como un reconocimiento muy fuerte a que el caso de San Fernando sea traído por las familias de los migrantes y por las organizaciones de los migrantes en los lugares de origen, ¿no? Por COFAMIDE, por COFIPRO, estas organizaciones en El Salvador, en Honduras, que trabajan muchos desde antes de lo que pasaba de lo que pasó en San Fernando, pero otras se fortalecieron a partir de esto, y son familias que todo el tiempo siguen buscando a sus hijos, o vienen en caravanas o vienen solos, y bueno, creo que eso es muy importante, ¿no? Y otra cosa, nada más, creo que también hay que ver que la migración en tránsito ya no es tan en tránsito. La política migratoria también ha provocado que los migrantes estén cambiando su ruta, estén cambiando su plan, y algunos decidan irse asentando en este país. Y entonces eso plantea otro reto jurídico para nuestro gobierno, ¿no? Y para nosotros como defensores, como sociedad civil, como académicos, todo. Gracias.